Sánchez de la red ATD. Bueno, contarles de que yo soy periodista desde hace más de 25 años y desde hace aproximadamente 2 años y medio voy dirigiendo el periódico Opinión. Asumí la dirección el 10 de octubre del año pasado, de hace 2 años y medio, muy bien. Y bueno, solo comentarles de que el dirigir un periódico hoy siempre fue un gran reto, pero ahora creo que es 10 veces más o mucho más, porque el periodismo en este momento está pasando por uno de sus momentos más críticos, pero en particular el periodismo boliviano está pasando por una situación de crisis profunda. Profunda por diferentes aspectos. Y he identificado que han habido 3 momentos que al periodismo nos ha golpeado. Un primer momento, mi duda cabe, ha sido el tema de la tecnología, las páginas web, las redes sociales. Y obviamente ante esa situación los medios y los periodistas hemos reaccionado y hemos ido reinventándonos. Pero en ese reinvento, en ese camino que habíamos ya cambiado un poco las estructuras, incluso de las redacciones, y habíamos creado habíamos creado 2 tipos de redacciones y luego nos fusionamos una redacción, les decía, para el medio impreso y otra para el digital, para poder encarar no solamente las páginas, la creación de un periódico web, sino también el surgimiento de las redes sociales, además del YouTube. Había que atender esas plataformas porque había unas nuevas formas de consumo de las noticias y bueno, los periódicos enfrentamos ese reto. En el camino que estábamos recorriendo, no nos imaginamos que iba a venir un segundo golpe y ese segundo golpe lo llamo y lo que fue en este caso el conflicto de octubre y noviembre del año pasado, que se suscitó tras las polémicas elecciones y hoy anuladas elecciones del 20 de octubre. En ese momento es que los medios vivimos, y los periodistas en particular, vivimos un momento muy crítico, porque entre balas y gases hemos tenido que cubrir los acontecimientos, pero más allá de eso, es que nos dio un nuevo golpe en el sentido de que en el caso de los medios impresos y en el caso particular de Opinión, no habíamos pensado que nos iba a afectar tanto. Cubrimos el evento, cubríamos todos los hechos y en paralelo tanto para el impreso como para las plataformas digitales que tenemos. Sin embargo, no imaginamos que las amenazas de un lado y del otro nos impedirían suspender nuestra edición un 11 de noviembre, realmente aterrados por las amenazas de quema de la infraestructura, amenazas personales a la dirección y también a los periodistas. Nos vimos obligados a suspender nuestra edición. En 35 años nunca lo habíamos hecho por un hecho de ese tipo, pero nos vimos obligados. A las 7 de la noche dejamos la redacción y decidimos informar a todos nuestros usuarios a través de nuestras plataformas digitales. Y nuevamente volvimos, luego de que se calmaron un poco, fue bajando la tensión de las amenazas. Así como Opinión paró los tiempos, pero paró más días, Página 7 en La Paz. Fueron varios días, casi entiendo una semana, que Página 7 no salió. Los periodistas no imaginamos que nos iba a pasar eso. Y obviamente, paralelo a eso, vino un momento muy crítico en la parte económica. Empezó ya a afectar la crisis de octubre y noviembre a la parte publicitaria. Ustedes saben, los medios, no vivimos, en el caso del periódico, no vivimos de la venta de los ejemplares. Es un ingreso más, pero lo fundamental son las pautas publicitarias, así como ocurre en la radio o en la televisión. Pero esa situación nos afectó bastante y obviamente comenzamos a cobrar fuerza nuevamente después de los conflictos, pero tampoco imaginamos que vendría el tercer golpe. El tercer golpe mucho más fuerte. Más fuerte digo porque la pandemia del coronavirus, el COVID, como dicen, o la COVID, ha ocasionado de que nosotros nos veamos, en el caso de Opinión, atados de pies y manos, sin volver
sin poder salir a las calles a vender nuestro periódico, a que la gente se siga informando con los medios impresos, en este caso con opinión. El 21 de marzo nos vimos obligados a suspender nuestras ediciones, más o menos por unos 26 días. Después de 26 días salimos a las calles, el grupo de periodistas, bajo mi dirección, a vender. Nosotros salimos primero a regalar, a que la gente valore, porque queríamos seguir escribiendo y queremos seguir escribiendo la historia, porque el periódico es un documento histórico que queda plasmado todos los hechos. Y es así que volvimos a salir a las calles a vender, primero a regalar y después a vender. En medio de la pandemia salimos, tuvimos un acercamiento con nuestros lectores, con nuestra gente, y volvimos a nuestros escritorios en algunos casos y obviamente en otros por seguridad, quedarse en casa y hacer teletrabajo. Este momento tan crítico del COVID nos ha hecho de que también repensemos, pero también suspendamos algunas acciones. Dejamos de producir nuestro programa de radio porque nos demandaba más tiempo y había que atender otras emergencias, en este caso las plataformas digitales, que son las más demandadas ahora, pero sin dejar de lado el periódico. Es así que desde el 16 de abril estamos nuevamente en las calles con la venta de 7 días que hacíamos de la difusión del periódico, a tan solo 2 se redujeron nuestras difusiones. Lo más grave, esta cuarentena rígida volvió a atarnos de pies y manos. Esta semana prácticamente no volvimos a salir. Y esto hizo de que nosotros en todo este tiempo fortalezcamos nuestras plataformas digitales, nos reinventemos más de lo que ya lo habíamos hecho y fortalezcamos cada una de nuestras plataformas, en este caso la página web opinion.com.bo, además de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube, e incorporamos el WhatsApp Business para poder también, a través de esa plataforma, informar a todos nuestros usuarios, fieles usuarios, por cierto, que están pendientes del trabajo que realizamos. Ello también nos ha permitido fortalecernos. Y como decía previo al inicio de este conversatorio, la crisis es dura, ni duda cabe, pero también nos dio oportunidades de realizar otras tareas en el periodismo y de fortalecer algunas otras acciones que nos permitan hacer cosas que no habíamos hecho. Nunca imaginamos salir los periodistas a vender el periódico a las calles, pero sí lo hicimos y lo seguiremos haciendo. El próximo martes estaremos de vuelta en las calles vendiendo nuestro periódico, haciendo que la gente vuelva a informarse, a sentir el papel y leer el periódico. Y por supuesto, como les decía, esto ha hecho también de que tomemos las medidas de seguridad en todo el equipo. No todos salen, obviamente hemos tomado en cuenta las personas que tienen problemas de base, se ha hecho un análisis, tenemos un sistema de protocolo que hay que cumplir. Nos han debido ver los que están participando en las calles, parecíamos astronautas y parecemos astronautas cuando salimos. Estamos muy cubiertos, obviamente, con todas las medidas de seguridad. Y digo que ha sido también un momento de oportunidades porque nos ha permitido innovar, desarrollar el periódico ya no ser un periódico de diario, sino hasta incluso convertirse en semanario, cambiar los contenidos, apostar más por las historias, apostar más por los reportajes, más por las crónicas y dejar de lado para el impreso, en este caso, las noticias simples. Lo urgente está cubierto por las plataformas digitales y por las redes sociales que hemos también fortalecido. Un cambio importante, como les decía, es que nos hemos complementado, no solamente hemos unido las redacciones de digital con lo que es el impreso, sino hemos incorporado a nuestros compañeros de composición, que son los que hacen el armado de las páginas del impreso. Ellos ahora son parte de la página web de Opinión. Ellos están también aprendiendo, capacitándose para poder ayudarnos y fortalecernos en el trabajo diario que estamos realizando. Y por supuesto, esto hace de que
Miremos más lejos, interesante, pero la situación económica de los medios de comunicación no son las mejores. Ni duda cabe. En estos días han debido estar viendo en las redes sociales, en los medios de comunicación, los problemas que tienen varios medios de comunicación. Opinión no está exento de eso, ni duda cabe, porque la pauta publicitaria ha caído. El gobierno prefiere optar por medios digitales, Google, Spotify, incluso los canales de TV cable. Por ahí es más efectivo, según dicen, pero ni duda cabe la importancia y la influencia que tienen los medios de comunicación, en este caso la televisión, la radio y la prensa escrita, es incomparable. Se ha hecho el respectivo reclamo, aunque el gobierno dice que apoya lo hecho en Bolivia, pero se nota que no es tan así. Las pautas publicitarias han caído y obviamente también estamos enfrentando ante un reto muy grande y una competencia muy grande, que es Google y es el Facebook. Las empresas grandes están apostando por publicitar en esas redes donde pagan menos y obviamente si ese camino sigue así, los periodistas seremos menos. Pero seguiremos con esa pasión de seguir informando desde donde estemos, de seguir escribiendo las páginas de la historia de Bolivia. Pero les decía, el periodismo está pasando por un momento muy, muy, muy crítico. Las redacciones se están achicando, no hay dinero, no hay salarios, la situación es compleja. Ahí estamos todavía los periodistas para seguir apostando, pero también dependerá mucho de nuestra población que nos apoye. Hay que recordarles a ustedes y a toda la población que sin libertad de expresión, sin libertad de prensa, no hay democracia. Y quienes llevamos la información somos una pieza importante en un proceso democrático, en un país. Por eso les pedimos, y a ustedes que están participando de este conversatorio, les pedimos que valoren el trabajo que hacemos los periodistas, que con sueldos bajos o con sueldos altos estamos ahí trabajando día a día, ahora más con sueldos bajos, por supuesto, y obviamente con retrasos, pero estamos ahí para informarles. Les pedimos de que no maten al mensajero, no maten al periodista. El periodista ahorita está pasando por una situación muy crítica y es momento de que valoremos y no optemos porque obviamente se consuma periodismo, no sé si llamarlo periodismo en las posts o en las noticias incluso que son falsas, son engañosas y que están en las redes sociales, que no precisamente están profesionales de la prensa, profesionales del periodismo detrás de esas plataformas. Sabemos que estamos pasando por un momento muy crítico que también está contaminado con los famosos fake news, que está dañando al periodismo. Y eso también nos está haciendo de que nos ha aumentado de trabajo y obviamente está haciendo de que nosotros seamos mucho más cuidadosos, verificar la información. Ahora, si antes verificabas 1, 2 veces, ahora tienes que verificar 10, porque hay información que puede hacerte creer de que es cierta, cuando en realidad no la es. Por todo ello, decirles de que la prensa escrita, no solo los periódicos, vuelvo a decirles, están pasando por un momento crítico. También está tocando las puertas de la radio, también está tocando las puertas de los canales de televisión. Por eso es importante que hoy más que nunca valoremos el trabajo que hacemos todos los periodistas, todos los medios de comunicación y la importancia que tienen en nuestro país y en un proceso democrático. Adelante si tienen alguna pregunta o damos paso a Ariel, mi colega, que también les va a contar cómo está viviendo en el lado de la televisión, en el lado de las redes nacionales el periodismo. Bueno, por el momento no hay ninguna consulta escrita. Reiteramos que si tienen alguna pregunta pueden hacer en el chat o en la transmisión en vivo en Facebook. Pasamos con Ariel Sánchez, quien nos va a hablar de periodismo televisivo en época de pandemia. Ariel, por favor. ¿Cómo estás, Daniela? Gracias. Un abrazo muy
fuerte para mi querida amiga Leslie Lapuente, directora del periódico Opinión. Es admirable la labor de mis colegas de los medios escritos hoy. Hace instantes, antes del inicio de este conversatorio, habíamos estado charlando un poquito en la previa sobre cómo en este tiempo tan difícil para todos se han ido transformando muchas cosas y a raíz de tomar decisiones, los colegas de los periódicos han salido a vender su periódico y han hecho contacto con la gente, con sus lectores, y creo que ahí hay una magia muy especial. Bueno, yo he pensado en organizado un poco esta charla con nuestra audiencia en tres aspectos que me parecen trascendentales. Contextualizar un poquito, por lo menos conversar. Es un tiempo de adversidad muy complicadísimo, transformaciones y por consecuencia muchísimos desafíos. La salud del mundo está en peligro. La pandemia ha tomado como, yo creo que el 99% de nuestras agendas, y en Bolivia estamos viviendo un verdadero desastre. Estamos a un nivel muy próximo de catástrofe sanitaria permanente según los médicos y los expertos en salud. El departamento del Beni, por ejemplo, es una señal contundente de esta catástrofe sanitaria. Y hoy Cochabamba, que empieza a sentir el impacto más duro. El virus ha vislumbrado las graves dificultades y problemas estructurales, no solamente en el gobierno central, en el gobierno departamental, en los gobiernos municipales, también en nuestra sociedad y por consecuencia en los medios de comunicación. Más de una vez escuché decir que, sobre todo a los médicos, estamos luchando contra el virus, contra la ignorancia de mucha gente y contra las angurrias políticas. Eso deja servida sobre la mesa un cóctel muy ácido y explosivo, ¿no? Como un tentempié. Así que voy a plantearles esta conversación sobre tres aspectos que me parecen importantes. Voy a intentar compartir la pantalla para ver algo que he preparado. Y nos va a ayudar definitivamente en este pequeño espacio de conversación. A ver. Ok. No sé si se está viendo la presentación. Sí. Ok, bien. Es apasionante el título que le han puesto, chicos. De verdad, muchísimas felicidades, porque el periodismo en pandemia es un tema de análisis más que sublime, por decir algo. Quiero, porque ya Leslie lo mencionó hace instantes, quiero que nos concentremos un poco sobre estos tres temas que son importantes entender en este contexto para ver lo que los periodistas estamos haciendo en esta situación de crisis. Leslie habló de las fake news. Creo que la infodemia y la desinformación es parte de nuestra coyuntura hoy, mezclado, por supuesto, con la educación ciudadana y los graves problemas que se vislumbran en esta área, en este escenario, y la agenda de nuestros políticos, que por supuesto no está exenta de lo que nos pasa, de nuestra realidad. En el aspecto de la infodemia y desinformación yo quiero lanzarles estas 5 preguntas a nuestras audiencias para un poquito reflexionar sobre, por ejemplo, todo lo que está en las redes sociales. ¿Es cierto todo lo que sabemos sobre el virus? ¿Qué nos dicen sobre las estrategias para sobrevivir y las famosas fórmulas milagrosas que nos salvarían la vida? Hay un montón de información sobre, por ejemplo, mezclas de hierbas, químicos, fármacos, el famoso dióxido de cloro, por ejemplo, que es un tema de discusión muy polémico en las redes sociales y a nivel mundial, porque hay gente que piensa en medio de esta situación de adversidad, de emergencia sanitaria, en una realidad en la que estamos deambulando por las calles con nuestros pacientes que finalmente se mueren entre la casa, la ambulancia y los hospitales, porque no hay un espacio, ¿no? Dicen, yo antes de vivir esto prefiero tomar, si fuera agua de chuño la solución,
hacerlo. Entonces ahí creo que es importante un poquito reflexionar sobre lo que las redes sociales, sobre todo las redes sociales, nos arroja como estrategias para sobrevivir y estas fórmulas milagrosas. Porque claro, hablando un poco del dióxido de cloro, existen muchos riesgos, bueno, no solo con el dióxido de cloro, con muchas otras fórmulas mágicas que dan vueltas por las redes sociales, en muchos casos como fake news, y que generan el peligro de consumir cualquier cosa y arriesgarse a, más que salvar la vida, complicar las cosas. ¿Qué noticias consumen nuestras audiencias y por qué? Creo que hay mucha gente hoy en la revolución del conocimiento, en la era de la información, con la evolución tecnológica, que está consumiendo absolutamente de todo. Y ahí se genera una infodemia, que por consecuencia provoca una desinformación, porque la infodemia no es otra cosa que la enorme y desorbitante cantidad de información que tú puedes encontrar a través de el celular, en una computadora, navegando por el internet. ¿Qué noticias están consumiendo nuestras audiencias? La gente tiene la tendencia de agarrar aquellas cosas que generan impacto en un primer contacto. Un titular con muertos, con sangre, con miedo, por supuesto, que va a tener más éxito que un otro titular que probablemente no tenga estos elementos como carta de presentación. Ahí hay definitivamente un tema para reflexionar, porque los periodistas tenemos que ver lo que están consumiendo nuestras audiencias y por qué lo están haciendo. ¿Cómo podemos llegar a nuestras audiencias? Esta es otra consulta que definitivamente todos los días y a cada momento nos motiva a los periodistas en las salas de redacción, en el caso de los periódicos, en las salas de redacción, en el caso de los canales y también en las cabinas de radio, en el caso de los programas informativos de la radio, ¿no? Nos motiva a meditar en cuál es el camino cuando tú sales a la calle, recoges un hecho informativo y piensas en el proceso de la información para presentarlo a las audiencias y en tiempo récord, porque ahora tiempo es lo que menos hay, porque están ahí las redes sociales y están ahí los periodistas ciudadanos que generan información todo el tiempo. Son millones y millones los usuarios que ahora mismo están viendo esta transmisión, por ejemplo, por el Facebook y están generando noticia. Así que esta es una otra pregunta importante que nos hacemos los periodistas a tiempo de evaluar cómo estamos trabajando en medio de esta situación. ¿Qué estamos haciendo los periodistas en este tiempo? Se los respondo rapidito porque, como lo decía Leslie, estamos viendo la manera de llegar a nuestras audiencias. Si hay que salir a vender periódico, disfrazados casi como astronautas, hay que hacerlo, ¿verdad? En el caso de la televisión, se han ido transformando muchas cosas, fundamentalmente en la cantidad de personas que trabajan para llevar adelante las transmisiones desde nuestros estudios de televisión. La cantidad de camarógrafos, la cantidad de editores, la cantidad de periodistas. Hemos hecho unos turnos, hemos organizado unos turnos para trabajar, por ejemplo, en la semana, día por medio o en función de la cantidad de información que se genere. Todos, absolutamente todos, con las medidas de bioseguridad, barbijos, gel o alcohol en gel, desinfectantes, etcétera, etcétera, etcétera. Así estamos trabajando los periodistas hoy y es importante entender este contexto porque bien lo decía Leslie, hay un esfuerzo adicional de por medio que muchas veces te desgasta incluso más de cómo vivíamos en una especie de normalidad antes de la pandemia. Hay problemas de educación en nuestra sociedad, tiene que ver, por supuesto, con el distanciamiento social. Hay muchos lugares donde esto definitivamente no se cumple y ese es un grave problema que tiene que ver con la educación de la gente, que tiene que ver, por supuesto, con la decisión de cuidarte y de cuidarnos, de cuidar a la familia. Con mucho dolor, los últimos días he escuchado testimonios de amigos, de gente que trabaja como funcionario público, que ha peregrinado con sus familiares
en estado de coma y ha visto cómo su padre perdió la vida en este trajín. Y todo tiene que ver, por supuesto, con un sistema de salud realmente golpeado, incluso antes de esta situación que nos toca vivir, porque los anteriores gobiernos tampoco han hecho lo que corresponde en salud. Hay que ser honestos, claros y contundentes. Creo que nadie o muy pocos anteriores gobernantes, los actuales gobernantes, pues han pensado que esta situación iba a llegar y jamás nos preparamos. El uso del barbijo es un tema muy importante, los periodistas lo recalcamos siempre, pero parece que no con mucho éxito porque hay problemas de educación, porque hay mucha gente que no usa como debe el barbijo. Lavarse las manos es un otro tema crucial y trascendental. En la familia hay importantes discusiones a raíz de esto, porque claro, no tenemos el hábito. Y hay gente que llega de hacer sus compras del mercado a la casa y se olvida lavarse las manos, por ejemplo, o le cuesta lavarse las manos. Hay que hacerlo. Esos son problemas de educación, son temas de hábitos y conducta ciudadana. Este otro tema que me parece crucial y trascendental, porque creo que muy pocas veces lo hemos mencionado desde los medios de comunicación. Es importante no tocarse los ojos, por ejemplo, ni la nariz, porque es precisamente por ahí por donde puede entrar el virus y puedes contagiarte, pero hay mucha gente que lo hace en las calles, en los mercados. Y esto último, que es importante en cuanto a los problemas de educación se refiere, que he identificado, me he quedado corto, por supuesto, porque hay muchos más. No exponerse a las aglomeraciones y otros, por supuesto que es trascendental de entender y tiene que ver con estos problemas de educación que he identificado en este contexto que nos permite analizar un poco cómo estamos haciendo periodismo en medio de la pandemia. Y esto último que me parece crucial también entender, los políticos y sus agendas nos han demostrado en Cochabamba en los últimos días que no existen niveles de coordinación que sean efectivos entre las autoridades del gobierno central, del gobierno departamental y del gobierno municipal. De ahí que muchos sectores han salido a pedir, por ejemplo, la renuncia de José María Leyes y de Esther Soria, la gobernadora del departamento. No tenemos un centro de aislamiento masivo hasta hoy y han pasado más de 100 días. Y realmente estamos en una situación bien difícil porque hay decenas de cadáveres en lista de espera para su entierro en el cementerio general de la ciudad. Los sectores que exigen las renuncias de las autoridades y por supuesto estas peleas políticas a todo nivel que generan siempre muchas consecuencias. El periodismo en la pandemia está, como todos y como todo el mundo, atravesando una crisis radical. Ayer, un grupo de 93 trabajadores de la prensa fueron despedidos del periódico La Razón en La Paz. Hay despidos masivos en el periódico de Vera en Santa Cruz. Hay una muy difícil situación en los periódicos de Cochabamba, en Los Tiempos y en Opinión. Han cerrado entregas informativas en el Canal 21 de Cochabamba, en TLC. Nuestros colegas se han despedido con mucho lamento en medio de esta situación que realmente es la otra pandemia que se viene y que debemos enfrentar en los medios. Un colega me decía, creo que hay que prepararse para lo que viene en este escenario. Una cosa tiene que ver con la crisis sanitaria que estamos enfrentando los ciudadanos en el mundo y otra, la que vamos a enfrentar los periodistas en los medios de comunicación. Y es inevitable hablar, por supuesto, de la crisis laboral en varios medios de nuestro país y del mundo. Yo quiero, para ir cerrando esta pequeña presentación en este conversatorio, dejarles un par de reflexiones en medio de este contexto, porque hemos hablado de la infodemia y la desinformación, de los problemas de educación en nuestra sociedad, que es un terreno en el que trabajamos los medios de comunicación y los periodistas, y por supuesto los políticos y su agenda, que es otro terreno muy difícil en nuestra realidad. Y yo creo que es importante entender bien estos consejos, que no los digo yo, los he recogido de muchos estudiosos del tema en el mundo, que dicen que hay que defender siempre un periodismo que se basa en la verificación de datos. Es crucial asumir esto en la universidad, que es donde se supone se están formando
quienes vayan a ser nuevos periodistas o quienes vayan a trabajar en medios de comunicación a futuro. Es crucial comprender bien la verificación de datos, la verificación de los hechos, que es la base fundamental del trabajo en el periodismo. No deben practicar un periodismo que manipule los datos hasta que se ajusten a las opiniones o a los prejuicios previos. Es crucial entender también este pensamiento que básicamente resume el hecho de que cuando tú sales al frente con un tema que agarraste y que de repente te apasiona, a veces cierras los ojos y haces que los datos, manipulas los datos hasta que se ajusten a tus opiniones y a tus prejuicios previos. Eso es mal periodismo, definitivamente. Hay que mantener siempre la independencia de los partidos políticos, de las instituciones, empresas o grandes industrias. No muchas veces se puede porque hay temas comerciales de por medio. Y esto que me parece crucial y trascendental, nunca le crean a un gobierno o a los políticos. Como buen periodista, siempre hay que observar con desconfianza todo lo que digan o lo que declaren. Eso es crucial entender para hacer periodismo en nuestro contexto. Creo que es importante reflexionar sobre estos 3 puntos porque hay graves problemas que van a enfrentar los estudiantes que decidan hacer periodismo en medio de esta situación. En este contexto y con estas pequeñas reflexiones hay que entender bien todos los desafíos para los periodistas, no solamente en este tiempo, en todos los tiempos. Hay que defender siempre este periodismo en base a la verificación de los hechos, ¿no? Porque un periodista no trabaja para un partido político, aunque eso en nuestra realidad pues es muy cuestionable porque hay muchos casos en los que realmente este pensamiento no se cumple. Creo que con esto resumo un poco lo que debemos entender como importante en este afán de hacer un análisis sobre el periodismo en este tiempo de pandemia. La crisis es dura, nos golpea y hay que salir al frente, tomando decisiones, asumiendo estas transformaciones y estos desafíos. Leslie decía algo bien importante hace instantes. Los periodistas sufrimos mucho. Gabriel García Márquez dice que sufrimos como los perros, pero que no hay mejor oficio que este, no hay mejor oficio que el periodismo. Y aquí estamos, y aquí estaremos, más allá de absolutamente todas las adversidades. Daniela. Muchísimas gracias, Ariel, por tu intervención. Ahora pasamos a la ronda de preguntas, que hay muchos cuestionantes en los participantes. La primera es de Ale. Sobre el tema de bioseguridad, ¿qué insumos se les brindó a los periodistas? Esta pregunta va para ambos expositores. Bueno, yo les comento. Gracias, Ariel. Creo que, bueno, hay protocolos de bioseguridad. Lo primero que se ha hecho es incorporar los protocolos de bioseguridad en las instalaciones, ¿no? Porque desde la llegada hay que desinfectarnos y demás. Pero en particular a los periodistas se les ha dotado de barbijos, se les ha dotado de lentes, les decía, los trajes de astronauta, que parece porque son unos blancos los que nos ponemos, también de alcohol gel, y obviamente hemos hecho todo un diagnóstico y eso es parte del protocolo que hemos implementado y ha sido supervisado por la Caja Nacional de Salud para que todos los periodistas estemos en orden. Una inspección también la realiza el Ministerio de Trabajo para cerciorarse la situación en la que están realizando el trabajo, no solo los periodistas, sino todos los que son miembros del equipo de redacción, administración y el conjunto que hace en el caso de opinión. Bueno, y en el caso de ATV hemos implementado varios elementos y herramientas que nos permiten, por ejemplo, un distanciamiento con nuestros entrevistados. Por supuesto que no ha sido fácil adaptarse a adquirir estos nuevos hábitos.
Estamos utilizando unos pedestales que nos permiten tener un distanciamiento con la fuente, con los entrevistados, lo que autocríticamente no ocurría mucho al principio, porque son hábitos, nuevos hábitos que tenemos que aprender. Por un lado. Por el otro, estamos utilizando los barbijos, los trajes de bioseguridad, sobre todo los periodistas que están en coberturas complicadas y de riesgo, digamos, cuando vas a hacer una entrevista a un hospital o cuando estás, no sé, próximos a gente que ha hecho contacto con casos positivos, etcétera, etcétera. Utilizamos los lentes, utilizamos barbijos, los guantes y estos pedestales que nos permiten además distanciamiento. Importante, también utilizamos para los micrófonos un sellador que de alguna manera permite minimizar un poco el riesgo. Igual y cuando llegamos al canal, en el caso de ATV, cumplimos todo un protocolo de bioseguridad al ingresar. Hay una cámara de desinfección, pero además un guardia de seguridad toma la temperatura a cada uno de los trabajadores que entra y sale del canal para seguir una estadística sobre cómo están los trabajadores. Hemos reducido la cantidad de personal que va a trabajar al canal y cada uno tiene su alcohol para desinfectarse todo el tiempo y desinfectar las superficies, desinfectarse las manos, etcétera, etcétera. También las preguntas en Facebook. Johan Servando Montesinos Rivero dice: ¿cuál es su opinión como periodistas acerca del retorno de la cuarentena? ¿Es un protocolo adecuado para nuestro entorno social? Para ambos expositores, por favor. Que comience Ariel. Ahora vamos a hacer a la inversa de Ariel, dale. Maravilloso, las mujeres mandan. Eso me gusta. Las mujeres al poder. Ojo, que tu directora es mujer también, ¿eh? Sí, correcto, sí, y lo hace muy bien. A ver, creo que sobre la cuarentena hay muchos temas importantes que analizar, no solo desde los medios de comunicación y como periodistas. Hay un problema muy grave que vamos a enfrentar como sociedad en el transcurso de, yo creo que las próximas semanas. Los empresarios privados han alertado de una crisis económica galopante. Hay expertos en el mundo que estudian este tema y que señalan que no nos vamos a levantar de esta crisis económica mundial en buenos años. Bolivia, por supuesto, no está exenta de esta realidad. Así que en este contexto hay una voz que escuchar. Los empresarios privados que dicen que existe la posibilidad de alguna manera retomar actividades cuidando todos los detalles y tomando todas las medidas de bioseguridad. Ese argumento, esa postura, te pone a pensar en que si tuviéramos orden y educación, como lo han hecho en otros países del mundo, probablemente una cuarentena rígida, en los términos que se ha planteado en los últimos días y en las últimas semanas, para evitar la proliferación de contagios, para evitar fundamentalmente el colapso, el mayor colapso de nuestro sistema de salud, no sería necesaria. Pero volvemos un poco a lo que yo había planteado como un tema de análisis. Tenemos muchos problemas de educación en nuestra sociedad. Y no es que quiera arrojarle la pelotita o arrojarle el bulto a la gente y defender un poco esta postura de nos estamos contagiando y nos estamos muriendo por culpa de la gente, por falta de educación de la gente. Pero hay que ser autocríticos. Es un problema grave en nuestra sociedad, la educación. Así que en este contexto creo que una cuarentena rígida ha sido muy necesaria, porque además hay mucha gente que está haciendo su mayor esfuerzo para sacarle la vuelta. Como buenos, no sé, es triste decir esto, es muy duro, pero hay mucha gente que, apelando a la viveza criolla, quiere salir a vender sus productos, a hacer sus negocios, para subsistir, para encarar la crisis económica. Es nuestra realidad, así que yo creo que una cuarentena rígida es muy necesaria en este tiempo. Leslie. Muchísimas gracias, Ariel. Yo voy a ser un poco más dura. Yo creo que las autoridades se aplazaron 100%. Y empezamos mal, muy mal.
cuando declaramos una cuarentena rígida inicialmente por un periodo largo que recién fue levantado bueno, la emergencia sanitaria terminó hace poco, el 30 de junio, ¿no? Ha sido, o más antes, no recuerdo muy bien la fecha, pero ahora estamos viviendo una cuarentena dinámica, ¿no? Una dinámica un poco enredada, pero inicialmente cuando se declaró una rígida, se suponía que ahí la población tenía que poner de su parte y las autoridades también de su parte. Nos encerraron y las autoridades no hicieron nada. Volvimos a la famosa cuarentena dinámica y obviamente la dinámica nos volvió a la rígida porque fue desordenada. Una cuarentena dinámica que no fue comprendida por nuestras autoridades, porque estas autoridades ni siquiera entendieron bien que era riesgo alto y autorizaron por encima de normas nacionales el retorno de los transportistas y de los comerciantes. Entendemos, la situación es crítica, ni duda cabe. Si el sacrificio que habíamos hecho en un periodo largo, inicialmente en la primera cuarentena rígida, había sido muy duro, obviamente las autoridades debieron trabajar también en paralelo y proyectar que esa paralización de nuestra economía debía servir de algo y no hacer lo que les ha dado la gana. Eso ha sido lo que han hecho. Han interpretado más las normas, han cedido a presiones de sectores que lamentablemente pues pesan políticamente en las autoridades locales y departamentales. No vamos a decir que tampoco pesen en las nacionales, lo hacen, por supuesto, pero en la de Cochabamba se pasaron. No interpretaron bien que era riesgo alto. Riesgo alto no permitía el regreso del transporte, no permitía el regreso de los mercados como lo han hecho. Solo había que transitar en bicicleta y eran claritas, ni siquiera en la dinámica, ni siquiera eran unas motocicletas, mucho menos. Había ido el retorno de los delivery, perfecto, pero no debían volver y dar luz verde como se ha dado a los comerciantes y los transportistas. De acuerdo al informe del director nacional de epidemiología, doctor Virgilio Prieto, el anterior viernes decía que la mayor cantidad de contagios está en mujeres, en comerciantes y en amas de casa. Y obviamente, solo bastaba ir a todo lo que es la Calatayud, la Cancha, San Antonio, parecía un comercio más, no parecía ninguna cuarentena dinámica, ni rígida, ni mucho menos. Parecía un día común. Y obviamente sí se mezcló con las necesidades. La gente en el tiempo que había aceptado sacrificar, dejar de percibir dinero, ya estaba desesperada. Volvió desesperadamente bajo presión, pero obviamente esto fue todo un regreso descontrolado. Las autoridades, les pregunto, ¿controlaron? Hicieron un mero show los primeros días. Efectivamente, la ciudad estaba vacía, pero después controlaron a quienes vulneraron las normas de tránsito, sacaron sus vehículos, los comerciantes igual vendían horas más, horas menos. Se entiende su necesidad, pero ¿qué hicieron de charlarles, hablar? ¿Hubo también campañas? Los medios hemos hecho mucho trabajo, pero no ha sido tampoco suficiente. Y ahora creo que nada es suficiente frente a la realidad que estamos viviendo. No hay espacios donde enterrar, los vecinos bloquean el cementerio, no hay hospitales, y si hay hospitales donde se quiere instalar algo, los vecinos bloquean. Estamos en un mundo de caos, en un momento caótico, y esta cuarentena rígida era necesaria, pero también es difícil. Vean el otro lado de que hay gente que ya no tiene dinero, sí, cierto, pero esperemos que por lo menos en estos 10 días las autoridades respondan. Tanto tiempo han tenido para poder hacer hospitales o centros de aislamiento, ni eso tenemos, ni eso. Nos dicen de hoteles, la pregunta es, ¿qué hotel? Solo vimos unas fotografías. Ahora la gobernadora habla de otras cosas de hotel. ¿Dónde está el hotel? Ni eso tenemos nosotros. Entonces, una cuarentena rígida era necesaria, pero
esperemos que tenga resultados que yo dudo. Es más, se dice que todavía el momento más crítico está por venir. Bueno, la siguiente pregunta también es para ambos y dice, ¿cómo se debe manejar la información en esta pandemia? En relación a mostrar las imágenes tan frías como lo hizo PAT, ¿está bien? Ya, Bueno, yo no sé empiezo. si sí, dale, Leslie. Sí, dale, y así vamos dando vueltas. Okay. Es muy duro. Yo creo que no puedes transmitir por televisión un momento tan crítico, ni mostrar esas imágenes lacerantes. Puedes reflejar a través de los testimonios, imágenes que pueden ilustrarte, pero no ver morir o que sea parte de una noticia el ver morir a una persona. Eso es realmente antiético. No va contra la ética. Es más, hay varias normas en las que se han ido trabajando para el tratamiento de la noticia, no solo en el ámbito de los niños y adolescentes, sino también en el ámbito, digamos, judicial, donde no puedes criminalizar a una persona, no puedes sentenciarla antes de que un juez lo haga. Entonces, es muy cuestionable y ahí los periodistas debemos tener muchos reparos, hay que tener mucho cuidado con las imágenes, las historias hay que saberlas contar, es momento de contar muchas historias y no dar muchos datos fríos. Contamos todos los días y es curioso, a las audiencias les gusta 500 casos, 200 casos, 100 muertos, 200, le fascina y le fascina, es realmente penoso, les digo, desde el punto de vista del periodismo impreso, que la gente consuma medios que muestran sangre. Es terrible, es nefasto y no creo que el periodismo es el camino. Si bien es un periodismo rojo, lo que quieran, pero no creo que sea el correcto y no deberíamos consumir, y mucho menos los medios televisivos transmitir ese tipo de imágenes. Hay formas de contar y hay formas de contar maravillosamente. Sí, definitivamente coincido con Leslie y acoto algo que me parece trascendental en este afán de entender el por qué nuestras audiencias consumen lo que les damos. Finalmente, la decisión está en los medios, en los periodistas. Es decir, con mucho morbo y con mucho sensacionalismo la gente consume 200 muertos, 500 muertos y nos duele y nos consterna, pero eso le estamos dando a nuestras audiencias. Y creo que ahí hay un tema que meditar que es muy importante, muy profundo, porque claro, ahí hay una especie de ecuación que tiene que ver con la sobrevivencia de los medios. Marcelo Durán, un experto en TICs, mencionaba un poco que deberíamos de entender de una vez los periodistas y los medios de comunicación que la publicidad convencional en los medios tradicionales se ha digitalizado en muchas partes del mundo. Pero en Bolivia apenas, yo creo que estamos en pañales e incluso más atrás, porque no sé cuánto, ni siquiera sé cuánto cuesta un anuncio en la página digital. Sé que los precios son demasiado bajos y que no se comparan a los spots publicitarios que difundimos los canales de televisión, por ejemplo. A propósito del hecho que mencionaron sobre PAT, transmitir imágenes en vivo de la agonía y muerte de un paciente supuestamente con COVID, mientras los médicos estaban intentando salvarlo, es aberrante. Pero nos quedamos en la indignación porque resulta que ese programa de televisión está al aire y tiene mucha audiencia. Y ahí habrá que meditar un poco también ¿cómo estamos en nuestro país en este tema? Yo creo que la credibilidad está en peligro siempre y el periodismo navega en esas aguas turbulentas hoy más que nunca. Yo creo firmemente en que la pandemia es una gran oportunidad para los periodistas porque podemos contar historias de una manera diferente, pero urge agarrar la autocrítica como un punto de partida. Creo también que hace buenos años en Bolivia el mal periodismo consume a los medios de comunicación, sobre todo a los televisivos. Y no tengo reparos en decirlo porque precisamente
trabajo en un canal de televisión y eso me permite tener mis propios filtros, ¿no? Estos ejemplos que acaba de mencionar Leslie es realmente dañino para nuestras audiencias. Pero también creo que eso va a ir transformándose en la medida en la que los periodistas entendamos la urgencia de plantearle a nuestras audiencias una forma diferente de contarle estas noticias. Bien, esta pregunta es de Jimmy Roger Mamani para la directora de opinión, Leslie. Dice, ¿qué tipo de tratamiento informativo le dan a las notas regionales referentes al COVID-19 en este tiempo de pandemia? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es más investigando, como les decía, en el tema de género les voy a hablar un poquito. En las notas inmediatas, digamos, de inmediatez, hacemos la cobertura y utilizamos mucho el género noticia en lo que es nuestras plataformas digitales y nuestra página web. En el caso ya del periódico impreso, estamos apostando por los géneros crónica y reportaje, además de la entrevista, pero fundamentalmente el reportaje y la crónica, porque estos nos permiten indagar y ver más allá de lo que está ocurriendo, indagar más. El periodismo, o sea, el periódico te da un poquito más de tiempo, no es tan apremiante como la web y como el caso de la televisión, que el tiempo a veces te consume y no te permite, digamos, ahondar mucho más un hecho noticioso. Entonces estamos indagando y viendo las irregularidades que se cometen, denunciando, mostrando los hechos que se están dando, obviamente de manera más profunda por el tiempo que tenemos, al punto de que la redacción, como les digo, tengo un grupo que trabaja de día, digamos, en la web, está haciendo todas las coberturas, y otro grupo de periodistas, esto de la web está en el periódico, y otro grupo lo estoy comandando yo, y el otro grupo está trabajando desde sus casas, y a través de los teléfonos, Zooms, videollamadas y demás cosas, para poder preparar el material para el día siguiente. Entonces, este grupo le da más fuerza y más profundidad a lo que está ocurriendo en determinados sectores. El otro día, por ejemplo, nosotros denunciamos cómo los respiradores que dieron al Solomon Klein duraron apenas 3 semanas, ¿no? Entonces hemos ido indagando qué pasaba y demás cosas, es encima de nacionalidad, no quiero ser despectiva, pero eran chinos los que nos habían entregado. Ahora hay que investigar qué es lo que se va a hacer y si hay problemas también en otros hospitales, estos respiradores con fallas. Obviamente eso te lleva tiempo, no es tan fácil indagar, entonces le damos mayor tiempo a los temas locales. El tema nacional, tenemos un corresponsal en La Paz con la editora que tenemos acá. Ellos se ocupan de la parte nacional y también con la web vamos apoyando un poco la parte nacional. Pero nuestra prioridad por ahora son los temas locales, denunciar. No saben cuánto hace el que los medios de comunicación televisivos, radiales y prensa estemos denunciando, estemos mostrando las historias, porque discúlpenme, solo así se mueven las autoridades. Creo que no les gusta que les jalemos las orejas con una nota o digamos, no ha hecho esto, no ha dicho esto. Las autoridades no tienen idea cómo se mueven. Y creo que, miren, creo que parece que tiene que la gente llegar a los medios de comunicación, nosotros presionar para que estas autoridades actúen cuando su responsabilidad y su labor es hacerlo diariamente. La siguiente pregunta es de Paola Andrea Valliván Rocha. Buenas noches. En tiempos de pandemia, ¿cómo podemos ofrecer un periodismo de solución a las comunidades indígenas que no tienen acceso total a la información y son en mayoría ignorados por las autoridades correspondientes? Qué interesante pregunta. Bueno, empiezo yo, Leslie. No, dale. Es realmente dramático lo que estamos dejando de ver en estos lugares tan alejados de nuestra patria, de nuestro territorio. Los indígenas
todo el tiempo, no solo en medio de esta pandemia, sufren por un fenómeno que tiene que ver con las agendas importantes para las autoridades de turno. Porque definitivamente los medios no somos el mentizán, no somos el requiem para todos los dolores de nuestra sociedad. Nosotros podríamos, de hecho, el periódico Opinión lo ha hecho, mi canal lo ha hecho, hemos hecho reportajes de, por ejemplo, la situación de los yuquis, la cantidad de casos que hay en estas comunidades. El representante de los derechos humanos ha hecho contacto con esta población y ha presentado el tema incluso a nivel internacional, y desde afuera han señalado como un tema bastante crítico, porque estamos hablando de indígenas alejados de nuestra realidad y librados a su suerte. Es un tema bastante duro, bastante difícil, que debe motivarnos no solo a los medios de comunicación. Nosotros, los periodistas, estamos ahí para informar de esta realidad. Reitero, lo estamos haciendo. El periódico Opinión, el medio de comunicación donde yo trabajo, hemos hecho publicaciones acerca de la dramática realidad que están viviendo, cómo están luchando por su vida estos indígenas, fundamentalmente en la región amazónica del departamento. Y ahí se quedó, porque ahora las autoridades tienen otras agendas. No se olviden que en septiembre hay un proceso electoral. No se olviden que en medio de esta situación de emergencia sanitaria hay prioridades y decisiones que toman las autoridades que paralelamente son candidatos. Así que ahí hay un tema bastante duro y difícil que hay que meditar como sociedad, creo yo, porque los medios de comunicación estamos presentando el problema, estamos planteando la realidad de los indígenas en medio de esta situación, porque viven en el olvido, en el abandono. Es difícil incluso para los periodistas llegar al trópico de Cochabamba hoy en medio de amenazas del otro lado, de gente que cree que nosotros somos pro gobierno y que defendemos a uno y a otro político y que te amenazan. Periodistas colegas de El Deber y de Red Uno fueron agredidos en el Chapare no hace mucho, gente que estaba haciendo su trabajo. Pero más allá de estas adversidades, estamos planteando en nuestras agendas la realidad, la dura y dramática situación de lucha por sobrevivir en los pueblos indígenas. Y ahí creo que la tarea está en las autoridades que deben ver esta realidad. Leslie. Creo que desactivaste tu micrófono, Leslie. Perdón, ahora sí ya estoy otra vez. Ahora sí. Gracias. Les decía, el tema, y yo coincido contigo, Ariel, eso es verdad. Los indígenas solo sirven también para el voto, para las elecciones, seguramente ahora los van a hacer más visibles. Y hablamos de indígenas, me refiero un poco a esas comunidades como los yuquis, los riuracarés, ¿no? Porque los otros, digamos, son campesinos y demás. Pero en estas áreas indígenas, sobre todo, ¿quién se ha ocupado? ¿Cómo están? Nosotros hace 2 semanas o 3, si mal no recuerdo, hicimos un informe especial sobre la situación de los indígenas. Ellos se están curando o se están tratando con lo que pueden y con lo que tienen. Nadie se ocupó de ellos. Es un poco difícil también, obviamente, ellos tienen algunos, digamos, sesgos, vamos a decir, algunas limitaciones que te ponen que no es fácil también entrar a sus comunidades. No es sencillo. En esta oportunidad hemos hablado con gente, por ejemplo, de Racaipampa, ¿no? Que es una comunidad autónoma ahora. Ellos están haciendo su propio tratamiento, pero las autoridades se ocuparon, vuelvo a insistir, no lo hicieron. Entonces, son grupos realmente abandonados y que no reciben la atención necesaria. Dios quiera que no desaparezcan estos grupos étnicos porque son pocos. Ya estaban siendo, los yuquis tenían problemas de la tuberculosis, que es un problema realmente terrible.
y otros problemas como el dengue, fiebre hemorrágica y demás por las condiciones o el lugar donde viven. Ojalá no desaparezcan estos grupos porque ya son reducidos. Si mal no recuerdo, los yukis son como unos 200, algo así, no tengo preciso el número, pero ¿quién se ocupó? Hemos visto a las autoridades departamentales que solo han llevado trajecitos de bioseguridad, guantecitos. ¿Les fueron a asesorar? Yo les aseguro que no. Seguramente, y bueno, algunos ingeniosos también hemos visto y parece chistoso, ¿no? En las redes sociales, y debe ser cierto, que son ingeniosos y hasta la cáscara o en este caso la hoja de plátano sirve para taparse como barbijo. Sí, Un ejemplo que les doy es cómo algunos niños, por su necesidad, hay una foto emblemática que sacó muy linda Dico Solís en Cara a Cara. Y fue portada de nuestro periódico de dos chiquitas que estaban vendiendo helados, tenían necesidad en medio del bloqueo, pero las chiquitas, su barbijo era de papel higiénico, pero por lo menos ellas sí habían recibido algo o tenían idea para poder protegerse. El papel higiénico sirve como filtro, ¿no? O el papel de cocina también sirve como filtro. Pero en los indígenas, ¿cómo la están haciendo? Están luchando en medio del abandono. Tenemos otra pregunta de Aníbal López. Es una pregunta para Ariel. Dice, buenas noches. ¿No has evidenciado alguna molestia hacia los presentadores por parte del equipo que hace la cobertura? Los camarógrafos, fotoperiodistas y periodistas están en constante movimiento y en interacción en locaciones donde pueden infectarse. Conversando entre amigos me hacen notar eso. No es justo que unos se expongan para buscar noticias mientras otros solo las leen, gracias a los expositores y a los organizadores. Gracias por la pregunta. En todo caso, es importante hacer una aclaración a la persona que hace esta consulta. El riesgo, en verdad, creo que es para todos, porque ese periodista y camarógrafo que sale a hacer las coberturas y hace contacto con gente en la calle, regresa al canal donde estamos los presentadores, a donde podemos tener contacto. Lo cierto es que esta situación es tan difícil de descifrar que uno no sabe dónde se puede contagiar. Pero paradójicamente, como dato importante, ni los periodistas ni los camarógrafos que han salido a las calles, que están en las calles todos los días, son casos positivos. Es decir, ellos salen con todas las medidas de bioseguridad y a Dios gracias, hasta el momento ninguno de mis compañeros se ha contagiado en la calle. Ha pasado con algunos trabajadores que van al canal, que han hecho contacto y han resultado casos positivos a raíz de familiares. Es decir, creo que es un poco irreal esta reflexión sobre cómo los presentadores nos arriesgamos menos que los periodistas y los camarógrafos que están en las calles. Por supuesto, es una visión desde afuera, pero en el interior, y creo que en general, el riesgo es para absolutamente todos. Por eso es que es tan importante que todos entendamos la necesidad de cuidarnos, de usar barbijo, de usar desinfectantes, de guardar distancia, de asumir una conducta responsable, de no tocarte la nariz, de no tocarte los ojos. Eso es crucial, eso es muy, muy importante. Julia. Y bueno, como última pregunta, ya que el tiempo nos está pisando, es de Boris Alunante. Buenas noches. Dentro del contexto que nos encontramos como periodistas, ¿cómo se debe reaccionar frente a las fake news masivas, desinformantes en redes sociales? Bueno, es un tema que estamos encarando todos los días, porque parece interesante por cómo se muestra, parece que va a impactar, o sea, o algo está pasando. El otro día, por ejemplo, me costó hacer la verificación y obviamente con todo el equipo se logró.
había un video en el que estaba un muchacho pidiendo ayuda para que se pueda atender a su tía, ¿sí? Sí, a su tía, porque el marido de su tía había muerto y la señora estaba al lado del cadáver. Obviamente nos llamaba la atención y decíamos, ¿es cierto? No es cierto. ¿Es cierto? No es cierto. Parecía, bueno, era muy conmovedor, por supuesto, pero era real. Pero si yo me lanzaba a hacer de buenas a primeras, sin hacer la verificación, sin dar con el muchacho, sin tener la historia, sin verificar, qué complicado, porque puede ser hasta incluso armado. No se olviden que hemos sido también víctimas de fake news y hemos caído en la trampa que cuando parecía todo cierto y en realidad no era así. O sea, poco a poco nos hemos ido formando y hemos ido fortaleciendo nuestros lazos para poder en conjunto hacer las verificaciones de las fake news. Estamos expuestos día a día a las fake news que parecen reales. Hay declaraciones que dice que es el dirigente Juan Pedro no sé qué, y parece su voz. Mientras tú no constates, no puedes lanzar esa noticia, por más que parezca real, porque hay noticias que también están catalogadas, hay varias catalogaciones que se hace, que son las falsas, las engañosas, porque estas personas se dedican a realizar notas que parezcan reales y que te impacten, al punto de que nosotros somos víctimas constantes de utilizar nuestra página de web, por ejemplo, para colocar imágenes con el logo de opinión y hacer aparecer qué opinión ha dicho. Y obviamente las personas dicen, cuando un medio está posicionado, la persona cree. Y obviamente esa es una gran ventaja de los medios tradicionales, en el caso de la prensa escrita, televisiva y radial, que goza de credibilidad. Por eso es que utilizan nuestros logos. Y por eso es que también ahora en el mundo ya hay periodistas especializados. Hace poco, bueno, el año pasado estuve en Estados Unidos y visité medios allá y hay periodistas especializados que se dedican. Algo pasó. Creo que se vino la fiesta. Sí. ¿No? Creo que nos está pasando como en los chicos de ¿qué se llama? De los colegios. Classroom, las clases virtuales. Sí. Que se mete Anonymous y pone su música, ¿no? Pero bueno, estábamos... Caliento mojola, me busca que revuelca leche, coño de su madre y de su abuela, conchuda, culo roto, nalgas reventadas. Estamos viviendo una experiencia de ese tipo. Un ciberataque. No podíamos salvarnos dentro de un aula, de una clase de la universidad, por supuesto. Por supuesto. Hay un niño travieso por ahí, como quien dice. Sí. ¿Quién es? Identifíquenlo si fuera una madre de familia, ¿no? O el profe. Podemos continuar, bueno, Leslie. Claro que sí, no se preocupen, esta es parte del oficio, siempre ocurre. En televisión alguien cruza, en prensa alguien mete el dedo y sale con un error ortográfico, ¿no? Suele ocurrir a veces intencionalmente o a veces no, pero solo eso. Y como les decía, efectivamente en los medios de comunicación, ya en la prensa escrita, hay ya periodistas que están siendo formados y me parece importante y urgente que las universidades incorporen esta materia en la que se vean las verificaciones de noticias. Lo que siempre se ha dicho en el periodismo, y algunos me criticaban, ¿cómo vas a decir eso? No creas ni lo que tu mamá te dice que te ama, dice una famosa frase. Y es cierto, en periodismo puede sonar grosero. Una amiga me decía, ¿cómo vas a decir eso? Es verdad. Ahí no le tienes que creer a nadie mientras no verifiques. La verificación es puntual para todos antes de sacar la noticia, porque una noticia mal
mal hecha y ahora desinformada, olvídense, eso te resta credibilidad. Y hoy más que nunca, y afortunadamente los medios tradicionales en esta época de la pandemia, así es, si bien estamos pasándola un momento crudo económicamente, pero estamos recuperando nuestra reputación, nuestro espacio, porque la gente está creyendo más que todo en los medios tradicionales porque estamos preocupándonos y ocupándonos de dar una buena información y una información verdadera. Genial. Complementando lo que decía Leslie, esta frase es de una periodista asesora del gobierno de Estados Unidos, que hace ya muchos años atrás decía que un buen periodista, cuando su madre le dice que lo ama, duda y verifica. Así de concreto. Y esa es la fórmula en realidad para encarar esta guerra contra las fake news que están en el mundo ya desde hace un par de buenos años atrás y que no se van a ir, porque claro, a lo que acaba de decir Leslie, porque los periodistas trabajamos todo el tiempo verificando hechos, verificando datos antes de la publicación, y así lo vamos a hacer porque lo vamos a seguir haciendo porque esa es nuestra responsabilidad, es nuestro rol. A esto yo complementaría algo que me parece trascendental meditar. ¿Cuál es el propósito de las fake news, de quienes están detrás de las fake news? Que llegue a la gente que haga clic y que abra y que dude. Ese es el objetivo de quienes están detrás de las fake news. Es sembrar la duda, es desgastar la credibilidad, y los ciberguerreros, los ciberwarriors que están detrás de las fake news en muchos casos, utilizan los logos de las empresas, de los medios de comunicación donde trabajamos, el caso de Opinión, el caso de ATV, el caso de Red 1, han debido ver muchos fake news, ¿no? Con logos y caretas muy bien logradas. Y el propósito de esta gente es que los usuarios, las audiencias, se confundan, generar el desgaste de la credibilidad. Y ahí yo lanzo un poco esta meditación a nuestra audiencia, porque si no existieran consumidores de estas fake news, ¿existirían? Creo que es bien importante hacer un uso responsable de la tecnología, hacer un uso responsable de todos los dispositivos a los que tenemos acceso, a donde nos llegan estas fake news, definitivamente, porque claro, esto no va a dejar de existir mientras haya consumidores de fake news. Por eso es crucial que toda la audiencia de este conversatorio, por ejemplo, a partir de esta charla, medite cuando le lleguen noticias dudosas, porque hay varias maneras de identificar las fake news. Y por supuesto, hay un montón de información en las redes sociales, en el internet, para que ustedes en casa como usuarios puedan hacer un pequeño filtro, porque los periodistas y los medios seguimos haciendo y hemos multiplicado esfuerzos. Hay varios proyectos de periodistas reunidos. Por ejemplo, en Bolivia hay un portal que se llama Bolivia Verifica, que trabaja en precisamente eso, la verificación de las noticias. Identifica si son noticias falsas, si son fakes, si son noticias dudosas, si son noticias sospechosas, y así lo lanza a los medios de comunicación, que a raíz de ese trabajo también tenemos una herramienta más. Pero la reflexión va en ese sentido. Habrá que pensar lo que estamos consumiendo también. Creo que eso es crucial, eso es importante. Bien, Julio, Daniela, si no hay música, creo que ya nos podemos ir, ¿no? Si no hay música y más preguntas. Creo que quieres música, ¿eh? Un after party podemos hacer. Ahora sí es posible. Dani, está silenciada, por favor, tu micrófono. No da. Ahora sí. ¿Ya? Ya, perdón, no daba. Con esto llegábamos al final de nuestra charla. Agradecer a los dos grandes expositores. Todos nos vamos con grandes conocimientos de esta charla. También reiterar a los participantes que pueden dar like a la página de Facebook, dicen por ahí, donde subiremos toda la información de las próximas charlas y videos.
También agradecer a nuestro patrocinador Alex de la Red Escuela de Moda y Belleza. Leslie, Alex, Ariel, algunas palabras de despedida tal vez. Claro que sí, chicos, de verdad, encantadísima. Te gané un poquito, Ariel. Estoy un poco hablador. Pero bueno, yo quiero felicitarles esta iniciativa. Sé que son estudiantes de la San Simón. Hermosa iniciativa, de verdad. Creo que necesitan esa interacción con gente para poder socializar, para poder aprender también del otro. Y poder estar más al tanto de lo que realmente está pasando en los medios, porque sí es verdad, en las universidades nos ayudan teóricamente, nos dan algo de práctica, pero más la práctica es en el terreno de juego. Ahí ves los riesgos y que te cuenten las historias, que te cuenten lo que está pasando o compartir y transmitir todo lo que les estamos diciendo. Creo que les va a ayudar bastante y nosotros siempre estamos prestos a poder tener este tipo de charlas porque sé que muchos de ustedes van a ser futuros colegas y qué mejor tenerlos ahí ya, empezarlos a preparar más en el terreno y apoyar a la enseñanza que les están dando en la San Simón y poder sacar profesionales de talla alta. Muchísimas gracias a ti, Daniela, y también a Julio. Bien, y yo para despedirme, qué lindo verte nuevamente, Leslie, vía Zoom, vía Technology. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias a todos los estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón y a toda la audiencia de este conversatorio. Siempre es apasionante hablar de periodismo porque hay muchos desafíos que debemos asumir, no solamente los que estamos coyunturalmente detrás de las teclas, detrás de las cámaras, detrás de los micrófonos. Leslie lo decía muy bien, muchos de los chicos que están detrás de la computadora, del otro dispositivo en esta conversación, en este conversatorio, pues llegarán a las salas de redacción en el periódico, en el canal, y va a ser un gusto definitivamente aportar un poquito. Es una experiencia compartida, nada más lo que nosotros les podemos dar, porque bien dicen muchos periodistas de muchísima trayectoria, el periodismo realmente se aprende en la calle. La universidad de la vida es la única que te enseña el periodismo tal cual, el buen periodismo, porque no aprendan las cosas que no están bien y que se hacen mucho, lamentablemente, en nuestra realidad. Un abrazo muy fuerte, mucha fuerza. Vamos a salir de esta, Leslie, y vamos a seguir informando porque los periodistas somos como de una raza muy especial. Así que mucha fuerza, ¿eh? Muchos abrazos y gracias a la audiencia. Claro que sí, Ariel, nos vemos y bueno, los invitamos a que sean parte de lo mejor oficio del mundo. Sin más que decir, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Adiós.